Empiezo. El capítulo es el número 28. Se llama Maldiciones. Del libro Viento y Ceniza. Y dice así. Me desperté justo antes del amanecer, sucia, sudorosa y con un fuerte dolor de cabeza. Los hombres ya estaban moviéndose, gruñendo por la falta de café o de desayuno. Hochpil se agachó a mi lado y me miró con los ojos entornados. Echó un vistazo al árbol bajo el que me había dejado la noche anterior y el profundo surco en el martillo que había trazado al arrastrarme hacia mi ubicación actual. No dijo nada, pero su mandíbula inferior se comprimió en un gesto de desagrado. Sacó el cuchillo del cinturón y sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Sin embargo, no hizo más que arrodillarse y cortarme las ataduras, en lugar de seccionarme un dedo como forma de expresar sus emociones. Partimos dentro de 5 minutos, me informó, y se marchó sin decir nada más. Yo estaba temblando y sentía náuseas a causa del miedo. Además, estaba tan rígida que casi no podía ponerme en pie. Pero logré incorporarme y tambaleándome recorrí la breve distancia que había hasta un pequeño arroyo. El aire era húmedo y ahora tenía frío con mi enagua empapada de sudor. Pero me eché un poco de agua fría en las manos y en la cara. Y eso hizo que me sintiera un poco mejor y alivió el latido que notaba detrás del ojo derecho. Apenas tuve tiempo de arreglarme un poco, quitarme los harapos de las medias y pasarme los dedos mojados por el cabello, antes de que Hochpil reapareciera para llevarme de nuevo con él. Esta vez me pusieron sobre un caballo. Como no me ataron, gracias a Dios, sin embargo, no permitieron que llevara las riendas. Uno de los bandidos guiaba mi cabalgadura. Era la primera oportunidad que tenía de echar un buen vistazo a mis captores. A medida que salían del bosque y se sacudían para arreglarse un poco, tosiendo, escupiendo y orinando en los árboles sin prestar atención a mi presencia. Además de Hochpil, conté a 12 hombres. Me resultó fácil identificar a Tevi, puesto que, aparte de su gran altura, era mulato. Había otro mestizo, mitad negro, mitad indio, pero era bajo y corpulento. Tevi no me dirigió la mirada, sino que siguió con sus asuntos, con la cabeza gacha y el entrecejo fruncido. ¡Qué desilusión! Yo no sabía qué había ocurrido entre los hombres durante la noche, pero era evidente que la presión de Tevi para que me soltaran ya no era tan insistente. Tenía la muñeca atada con un pañuelo con manchas de óxido, tal vez eso tenía algo que ver. El joven que había guiado mi caballo la noche anterior también fue fácil de identificar, gracias a su pelo largo y tupido, pero él no se acercó y también evitó mi mirada. Para mi sorpresa era indio, no cherokee. ¿Un tuscarora tal vez? No me había dado cuenta de ello ni por su manera de hablar ni por sus rizos. Estaba claro que también era mestizo. El resto de la pandilla estaba constituida por hombres más o menos blancos, aunque en cualquier caso era un grupo bastante variado. 3 de ellos no eran más que adolescentes, desaliñados, desgarbados, casi imberbes. Estos sí me miraron, con los ojos desorbitados y las mandíbulas abiertas, codeándose entre sí. Los contemplé hasta que conseguí mirar a uno de ellos a los ojos, y éste adquirió un súbito tono escarlata debajo de sus ralas patillas y apartó la mirada. Por suerte, la camisa que llevaba tenía mangas. Me cubría bastante desde el cuello hasta la pantorrilla, pero no podía negar que me sentía incómoda y expuesta. La camisa estaba húmeda y se ceñía floja a la curva de mi pecho, una sensación que era incómodamente consciente. Deseé haber conservado la manta. Los hombres giraban lentamente a mi alrededor, cargando los caballos, y tuve la sensación desagradable de que era el centro de atención, como el centro de una diana. Mi única esperanza era que me consideraran vieja y con aspecto de bruja,
para el hecho de que estuviera tan desarreglada, les resultara repelente en lugar de interesante. Tenía el pelo suelto, despeinado y enmarañado alrededor de los hombros, como el de una bruja, y me sentía arrugada como una vieja bolsa de papel. Me mantuve rígida y erguida en la montura, lanzando miradas furiosas a cualquiera que se atreviera a mirar siquiera mi dirección. Un hombre parpadeó con cara de sueño al ver mi pierna desnuda, con una débil expresión de especulación, pero se desdijo de una manera evidente cuando se encontró con mis ojos clavados en los suyos. Eso me proporcionó una momentánea sensación de lúgubre satisfacción, seguida casi de inmediato por la sorpresa. Los caballos habían comenzado a moverse, y cuando el mío, obediente, siguió al hombre que iba delante, otros 2 tipos aparecieron bajo un gran roble. Conocía a los 2. Harley Bubble estaba atando las cuerdas de una albarda, frunciendo el ceño al mismo tiempo que comentaba algo a otro hombre más corpulento. Bubble era un ex cazador de ladrones que ahora, al parecer, se había convertido en ladrón. Era pequeño y muy desagradable, y seguramente yo no le caía muy bien, debido a un suceso que había tenido lugar en una reunión algún tiempo atrás. Yo no estaba nada contenta de verlo allí, aunque tampoco me sorprendió encontrarlo en semejante compañía. No obstante, cuando vi a su compañero, mi estómago vacío se contrajo y comencé a sentir un picor en la piel, como un caballo espantando moscas. El señor Lionel Brown, de Brownsville. Él levantó la mirada, me vio y se apresuró a darse la vuelta, con los hombros encorvados. Pero debió de darse cuenta de que lo había reconocido, porque volvió a girar la cara hacia mí, con sus delgados rasgos en una expresión de recelo y desafío. Tenía la nariz hinchada y descolorida, un bulto rojo, oscuro, visible incluso en esa luz grisácea. Me contempló un momento y luego asintió con la cabeza como en una especie de reticente reconocimiento, y una vez más se dio la vuelta. Me animé a echar un vistazo por encima del hombro cuando nos internamos en el bosque, pero no pude volver a verlo. ¿Qué haría él allí? En su momento no había reconocido su voz, pero era evidente que había sido él quien había discutido con Hochschild sobre si era aconsejable llevarme con ellos. Con razón, él no era el único preocupado por nuestro mutuo reconocimiento. Lionel Brown y su hermano Richard eran comerciantes, fundadores y patriarcas de Brownsville, un diminuto asentamiento en las colinas a unos 70 kilómetros del cerro. Una cosa era que filibusteros como Bubble o Hochschild merodeaban por la campiña, robando e incendiando, y otra muy distinta, que los Brown, de Brownsville, les facilitaran un lugar para sus expolios. Lo último que quería el señor Lionel Brown era que yo consiguiera llegar hasta Jamie para explicarle en qué andaba metido, y era muy probable que intentara impedírmelo. El sol estaba ascendiendo y empezaba a calentar el aire, pero de pronto sentí frío, como si me hubieran arrojado a una fuente. Los rayos de luz brillaban a través de las ramas, dorando los restos del rocío nocturno que cubrían los árboles y plateando los bordes goteantes de las hojas. En los árboles cantaban las aves y un escribano saltaba y se rascaba en una franja de sol sin prestar atención al paso de hombres y caballos. Todavía era demasiado temprano para moscas y mosquitos, y la suave brisa de la mañana me acariciaba la cara. Definitivamente era una de esas perspectivas en las que solo el hombre era vil. La mañana transcurrió en calma, pero yo era consciente de la tensión que reinaba entre los hombres, aunque no más de la que yo padecía. Jamie Fraser, ¿dónde estás? Pensé, concentrándome con fuerza en el bosque que nos rodeaba. Cada susurro distante, cada ruido de ramita rota podría ser un presagio del rescate, y yo tenía los nervios destrozados de manera evidente por la ansiedad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No tenía ni riendas ni armas,
Y si cuando tuviera lugar un ataque sobre el grupo, la única posible estrategia era bajarme del caballo y echarme a correr. A medida que avanzábamos, yo iba analizando cada grupo de amamelis, cada bosquecillo de abetos, divisando puntos de apoyo, trazando un sendero zigzagueante entre retoños y rocas. No era solo para un ataque de Jamie y sus hombres, para lo que me estaba preparándome. No podía ver a Lionel Brown, pero sabía que estaba cerca. Un punto entre mi omóplato se tensó en un nudo, anticipando un cuchillo. También prestaba atención a la posible arma potencial. Rocas de un tamaño adecuado, ramas que pudieran cogerse desde el suelo, y cuando echara a correr tenía la intención de no permitir que nadie me detuviera. Pero seguimos avanzando lo más rápido que podían los caballos, y los hombres miraban por encima del hombro una y otra vez con las manos en las armas. En cuanto a mí, me veía obligada a renunciar a cada posible arma a medida que pasábamos por su lado y la perdíamos de vista. Para mi gran desilusión, llegamos al desfiladero cerca del mediodía sin ningún incidente. Yo lo había visitado una vez con Jamie. La catarata caía desde 20 metros de altura por una pared de granito, salpicada del arco iris y rugiendo con la voz del arcángel Miguel. Frondas de amarantos y añiles silvestres cubrían las cataratas y había álamos amarillos sobre el río, debajo de las cataratas, tan tupidos y que tan solo alguno que otro resplandor furtivo de la superficie del agua lograba atravesar la exuberante vegetación de la orilla. Hochschild, desde luego, no había ido hasta allí para admirar la belleza panorámica de aquel lugar. «Desmonte», una voz ronca habló cerca de mi codo. Bajé la mirada y me topé con Tevi. «Haremos que los caballos crucen a nado. Usted venga conmigo». «Yo la llevaré». Mi corazón me subió a la garganta al oír una gruesa voz nasal. Era Lionel Brown, que se abría paso a través del follaje de una planta trepadora, con sus ojos oscuros clavados en mí. «Tú no». Tevi se volvió hacia Brown con un puño cerrado. «Tú no», repetí con firmeza. «Voy con él». Me bajé del caballo y de inmediato me refugié detrás de la amenazadora corpulencia del gran mulato, observando a Brown desde abajo del brazo de Tevi. No me hacía la más mínima ilusión respecto a las intenciones de Brown. Él no se arriesgaría a asesinarme en presencia de Hochschild, pero podía, y lo haría, ahogándome con suma facilidad, y luego sostener que había sido un accidente. El río era poco profundo en esa zona, pero tenía mucha fuerza. Desde donde yo me encontraba, oía su rugido contra las rocas cerca de la orilla. Los ojos de Brown miraron a la derecha y luego a la izquierda, para calcular si valía la pena intentarlo, pero Tevi encorvó sus inmensos hombros y Brown decidió que no. Resopló, escupió a un lado y se marchó furioso, rompiendo ramitas. Tal vez no volviera a tener otra oportunidad tan buena como esa. Sin esperar a que se desvaneciera el ruido de la enfurruñada partida de Brown, deslicé una mano sobre el codo del gran hombre y le apreté el brazo. «Gracias», dije en voz baja, «por lo que hiciste anoche. ¿Tu herida es muy profunda?» Él me miró con una evidente expresión de temor en el rostro. Estaba claro que el hecho de que yo lo tocara lo había desconcertado. Sentí la tensión en su brazo mientras él trataba de decidir si apartarse de mí o no. «No», contestó por fin, «estoy bien». Vaciló un momento, pero luego sonrió inseguro. Lo que Hochschild intentaba hacer era obvio. Estaban guiando a los caballos de uno en uno por un estrecho sendero que bordeaba la escarpadura. Nos encontrábamos a casi 2 kilómetros de la catarata, pero su fuerte estrépito seguía resonando en el aire. Los lados del desfiladero caían en picado hasta el agua, a más de 15 metros de altura, y la orilla opuesta era también empinada y estaba repleta de vegetación. Una gruesa maraña de arbustos ocultaba el borde de la orilla, pero pude ver que el río se abría
y se hacía más lento a medida que se reducía su profundidad. Al no haber corrientes peligrosas, era posible conducir a los caballos río abajo y pasar a la otra orilla en algún otro punto. Cualquiera que hubiera logrado seguirnos hasta el desfiladero perdería el rastro y le costaría mucho encontrarlo al otro lado. Con esfuerzo dejé de mirar hacia atrás en busca de señales de una persecución inminente. Mi corazón latía a toda velocidad. Si Jamie estaba cerca, esperaría y atacaría a mis captores cuando entraran en el agua, donde serían más vulnerables, incluso aunque él aún no estuviera cerca. El mismo cruce del río crearía una gran confusión. Si alguna vez tenía la oportunidad de escapar, era esa. No deberías ir con ellos, le comenté a Tevi. Tú también morirás. El brazo que estaba bajo mi mano se agitó convulsivamente. Él me miró con los ojos muy abiertos. Tenía las escleróticas amarillas de ictericia y el iris irregular, lo que confería a su mirada una extraña cualidad turbia. Le he dicho la verdad, ¿sabe?, señalé, alcanzando la barbilla de Hochschild. Le he dicho la verdad, ¿sabe?, alcanzando la barbilla de Hochschild que era visible en la distancia. Morirá, así como todos los que lo acompañan, pero no es necesario que tú también mueras. Él murmuró algo entre dientes y se llevó un puño al pecho. Llevaba algo colgado de un hilo debajo de la camisa. No sabía si era una cruz o algún amuleto más pagano, pero parecía que estaba reaccionando bien a la sugestión. Tan cerca del río, el ambiente era muy húmedo y olía a vegetación y a agua. El agua es mi amiga, dije, tratando de conseguir un aire de misterio apropiado para una hechicera. No mentía bien, pero lo hacía para sobrevivir. Cuando entremos en el río, suéltame. Surgirá un caballo de agua y me llevará con él. Sus ojos se abrieron cuanto era posible. Era evidente que había oído hablar de los kelpis o de algo parecido. A pesar de la distancia que nos separaba de las cataratas, si se querían escuchar, se oían voces aún con el estruendo del agua. Yo no voy a ir a ningún sitio con los caballos de agua, dijo él con convicción. Sé cómo son. Te llevan al fondo, hacen que te ahogues y luego te engullen. A mí no me comerán, lo tranquilicé. No es necesario que te acerques a él. Solo apártate cuando estemos en el agua. Mantente lejos. Si lo hacía, yo estaría bajo el agua, nadando para salvar mi vida, en un abrir y cerrar de ojos. Estaba dispuesta a apostar que la mayoría de los bandidos de Hochschild no sabían nadar. En las montañas eran pocos los que sabían. Flexioné los músculos de las piernas preparándome y el dolor y la tensión desaparecieron en un torrente de adrenalina. La mitad de los hombres ya estaban al otro lado con los caballos. Pensé que podía ser que Tevi se demorase hasta que el resto ya estuviera en el agua. Incluso, aunque no me ayudara deliberadamente en mi huida, si podía liberarme de él, estaba segura de que no trataría de atraparme. Tiró de mi brazo sin ganas y yo de repente me detuve. ¡Ay! Espera, he pisado una espina. Levanté un pie y a continuación me examiné la planta. Debido a la tierra y a la resina que habían adheridos a ella, nadie hubiera sido capaz de saber con seguridad si me había clavado una bardana o la espina de una zarzamora o incluso el clavo de una herradura. Tenemos que seguir, mujer. Yo no sabía si era mi proximidad, el estruendo del agua o la idea del caballo de agua lo que alteraba a Tevi, pero estaba tan nervioso que sudaba. Su olor había pasado del simple almizcle a algo más intenso y acre. Un momento, dije, fingiendo que buscaba algo en el pie. Casi lo tengo. Déjelo, yo la llevaré. Tevi respiraba con gran dificultad. Primero mirándome a mí y luego el borde del desfiladero donde el sendero desaparecía entre la maleza, como si temiera que Hochschild regresara. Pero no fue Hochschild el que salió de entre los arbustos, sino Lionel Brown. Con un gesto decidido en la cara y dos hombres jóvenes detrás de él igualmente resueltos. «Yo la llevaré», dijo sin preámbulos, agarrándome del brazo. «No», exclamó Tevi, y como un acto reflejo me agarró el otro brazo y tiró.
A continuación se produjo un tira y afloje bastante poco digno, con Tebby y Brown tirándome cada uno de mis brazos. Antes de que me partieran como un hueso, por suerte Tebby cambió de táctica. Me soltó el brazo, aunque me cogió el cuerpo y me estrechó entre sus brazos, al mismo tiempo que pateaba a Brown con un pie. El resultado de esa maniobra fue que Tebby y yo cayéramos hacia atrás en una desordenada maraña de brazos y piernas, mientras Brown también perdía el equilibrio, aunque al principio yo no me di cuenta. Solo advertí un fuerte grito y ruidos de caída seguidos de un golpe y el estrépito de piedras que descendían por una ladera rocosa. Me solté de Tebby y empecé a arrastrarme para ver al resto de los hombres agrupados en torno a una franja de los arbustos aplastada de manera amenazadora al borde del desfiladero. Uno o dos estaban buscando cuerdas y gritando órdenes contradictorias, por lo que deduje que el señor Brown había caído por el desfiladero, aunque todavía no lo daban por muerto. Cambié con rapidez el rumbo, con la intención de zambullirme de cabeza en la vegetación, pero me topé con un par de botas resquebrajadas que pertenecían a Hochschild. Me agarró del cabello y tiró, haciendo que soltara un alarido y lo atacara de modo reflejo. Le di en el estómago. Él lanzó un gemido y quedó con la boca abierta tratando de recuperar el aliento, pero no me soltó el pelo, que apretaba con mucha fuerza. Mirándome con furia, me soltó y me empujó hacia el borde del desfiladero con la rodilla. Uno de los más jóvenes estaba aferrado a los arbustos, buscando con cuidado algún punto de apoyo en la pendiente, con una cuerda atada en la cintura y otra enrollada en el hombro. «¡Maldita cabrona!», gritó Hochschild, clavándome los dedos en el brazo mientras se inclinaba sobre los arbustos aplastados. «¿Qué pensaba hacer, soputa?». Daba brincos en el borde del desfiladero como Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin acá dice que es el protagonista de un cuento de hadas de los hermanos Grimm, para que sepan. Bueno, vuelvo a leer. Daba brincos en el borde del desfiladero como Rumpelstiltskin, agitando los puños e insultando indistintamente a su maltrecho socio y a mí, mientras se iniciaba la operación de rescate. Tebby se había retirado a una distancia prudente, desde donde miraba todo con una expresión ofendida. Por fin subieron a Brown, que estaba gimiendo con fuerza, y lo colocaron sobre la hierba. Los hombres que aún no estaban en el río se reunieron a su alrededor, enfadados y nerviosos. «¿Va a curarlo, hechicera?», preguntó Tebby mirándome con escepticismo. No sabía si quería provocar dudas sobre mis habilidades o solo sobre si ayudaría a Brown, pero sentía con cierta indecisión y di un paso adelante. «Supongo que sí». Un juramento era un juramento, aunque me pregunté si alguna vez Hipócrates se había encontrado en una situación semejante. Casi con toda seguridad los antiguos griegos también eran bastante violentos. Los hombres me dejaron pasar sin problemas. Una vez que habían sacado a Brown del desfiladero, era obvio que no tenían ni idea qué hacer. Lo examiné con rapidez. Además de múltiples cortes, contusiones y una gruesa capa de polvo y barro, el señor Lionel Brown se había fracturado la pierna izquierda al menos por 2 sitios. Se había roto la muñeca izquierda y probablemente se había aplastado un par de costillas. Solo una de las fracturas de la pierna era abierta, pero tenía muy mal aspecto. Un extremo irregular del fémur asomaba a través de la piel y los pantalones, rodeado de un charco rojo que no dejaba de aumentar. Por desgracia, no se había cercenado la arteria femoral, porque en ese caso ya habría muerto. De todas formas, parecía que por el momento Brown había dejado de ser una amenaza personal para mí, lo que estaba muy bien. Como no disponía de ninguna clase de equipo ni tampoco de medicinas, salvo varios pañuelos sucios para el cuello, una rama de pino y algo de whisky de una cantimplora, mis atenciones eran necesariamente limitadas. Me las arreglaré, con no pocas dificultades y una buena cantidad de whisky.
para más o menos enderezar el fémur, entablillarle el muslo sin que muriera por el shock, que no era poco, dadas las circunstancias. Pero era una tarea difícil, y yo murmuraba entre dientes, algo que hacía sin darme cuenta, hasta que levanté la mirada y vi que Tevi estaba en cuclillas al otro lado del cuerpo de Brown, contemplándome con interés. «Ah, lo está maldiciendo», dijo en tono de aprobación. «Sí, es una buena idea». Los ojos del señor Brown se abrieron de inmediato y casi se le salieron de las órbitas. Estaba prácticamente fuera de sí a causa del dolor y a esa altura, del todo ebrio, aún no tanto como para pasar por alto ese comentario. «Haz que pare», dijo con voz ronca. «Ven, Hochspiel, haz que pare, haz que retire la maldición». «Ya voy. ¿Qué hace? ¿Qué ha dicho, mujer?» Hochspiel se había calmado un poco, pero aquello reavivó su mal humor. Extendió el brazo y me agarró la muñeca justo cuando estaba tanteando el torso lastimado de Brown. Era la muñeca que me había torcido con tanta fuerza el día anterior, y una punzada de dolor me ascendió por el antebrazo. «Si quieres saberlo, creo que he dicho por los clavos de Roosevelt», repliqué. «Suéltame». «Es lo mismo que dijo cuando te maldijo. Aléjala de mí, no dejes que me toque». Asustado, Brown intentó arrastrarse lejos de mí, una mala idea para un hombre con fracturas recientes. Palideció como un muerto bajo las manchas de barro y puso los ojos en blanco. «Mirad, está muerto», exclamó uno de los curiosos. «Lo ha hecho ella lo ha hechizado». En ese instante se formó un alboroto entre la aprobación verbalizada de Tevi y sus partidarios, mis propias protestas y los gritos de preocupación de los amigos y los conocidos del señor Brown, uno de los cuales se puso en cuclillas junto al cuerpo y acercó el oído al pecho. «Está vivo», exclamó el hombre. «Tío Lionel, ¿estás bien?» Lionel Brown gimió con fuerza y abrió los ojos, aumentando aún más el alboroto. El joven, que lo había llamado tío, sacó de su cinturón un cuchillo de grandes dimensiones y me apuntó con él. Tenía los ojos tan abiertos que se le veían toda la esclerótida. «Atrás», me amenazó, «no lo toque». Levanté las manos con las palmas hacia afuera en un gesto de negación. «Muy bien», repliqué, «no lo haré». En realidad ya era poco lo que podía hacer por Brown. Había que mantenerlo caliente, seco e hidratado, pero algo me decía que Hochspiel no estaría abierto a tales sugerencias. No lo estaba. Con unos furiosos y reiterados alaridos sofocó la incipiente rebelión y luego declaró que cruzaríamos el desfiladero y con rapidez. «Ponedlo en una camilla», dijo con impaciencia, como respuesta a las protestas del sobrino de Brown. «En cuanto a usted», me lanzó sobre mí mirándome con furia. «¿No se lo dije? ¿No le dije que nada de trucos?» «Mátala», pidió Brown desde el suelo, con voz ronca. «Mátala ahora». «¿Matarla? Eso no va a ocurrir, amigo». Los ojos de Hochspiel relampaguearon de maldad. «Para mí ella no representa un riesgo mayor viva que muerta, y me resulta mucho más beneficiosa viva, pero la meteré en cintura». Él siempre tenía un cuchillo cerca. Lo sacó en un instante y me agarró la mano. Antes de que yo pudiera siquiera respirar, sentí que la hoja presionaba y me hacía un corte en la base del dedo índice. «Recuerda lo que le dije, ¿verdad?», jadeó con una expresión suave de anticipación. «No la necesito entera». Sí lo recordaba. Sentí un vacío en el estómago y la garganta tan seca que no pude hablar. Me ardía la piel donde él me había cortado y el dolor relampagueaba a través de mis nervios. La necesidad de dar un tirón y alejarme de la hoja era tan fuerte que los músculos de mi brazo se agarrotaron. Pude imaginar con nitidez el muñón chorreante, la impresión del hueso roto, la carne arrancada, el horror de la pérdida irreparable. Pero detrás de Hochspiel, Tevi se había puesto en pie. Su mirada extraña y borrosa se había centrado en mí con una expresión de temor y fascinación. Vi que su mano se cerraba en un puño, que la garganta se le movía cuando tragó saliva, y sentí que la saliva también regresaba a la mía. Si quería conservar su protección, debía mantener su fe en mí.
Clavé los ojos en Hochspiel y me incliné hacia él. Mi piel tembló y se estremeció, y la sangre rugió en mis oídos con más fuerza que las cataratas, pero abrí los ojos todo lo que pude. Los ojos de una bruja, como alguien me había dicho. Con extrema lentitud levanté la mano libre, todavía húmeda por la sangre de Brown, y extendí los dedos ensangrentados hacia la cara de Hochspiel. Lo recuerdo, respondí en un ronco susurro. ¿Tú recuerdas lo que dije yo? Él lo recordaba. Vi el brillo de la decisión en sus ojos. Pero antes de que pudiera empujar con el cuchillo, el indio joven, de cabello tupido, saltó hacia adelante y le agarró la mano con un grito de horror. Distraído, Hochspiel dejó de apretarme y yo me solté. En un instante, Tevi y 2 hombres más saltaron hacia adelante, con las manos en los cuchillos y en las culatas de las pistolas. El delgado rostro de Hochspiel estaba lleno de furia, pero el momento de violencia incipiente había quedado atrás. Él bajó su propio cuchillo y la amenaza disminuyó. Abrí la boca para decir algo que pudiera desestabilizar la situación un poco más, pero me lo impidió un grito de pánico del sobrino de Brown. «No dejes que hable, nos maldecirá a todos». «Al demonio con eso», exclamó Hochspiel, cuya furia se había convertido en mera irritación. Yo había usado varios pañuelos para atar la tablilla de Brown. Hochspiel se agachó y cogió uno del suelo. Formó una pelota con él y dio un paso adelante. «Abre la boca», pidió lacónicamente, y agarrándome la mandíbula con una mano, me la abrió y me metió el paño hecho una bola. Lanzó una mirada desafiante a Tevi, quien había realizado un rápido movimiento hacia mí. «No voy a matarla, pero no dirá una palabra más». «Ni a él», señaló a Brown con un gesto, y luego a Tevi, «ni a ti, ni a mí». Volvió a mirarme y, para mi sorpresa, vi cierta inquietud en sus ojos. «A nadie». Tevi parecía inseguro, pero Hochspiel ya estaba atando su propio pañuelo alrededor de mi cabeza, amordazándome por completo. «Ni una palabra», repitió, lanzando una mirada al resto. «Ahora, vamos». Cruzamos el río. Para mi sorpresa, Lionel Brown sobrevivió, pero fue un trayecto muy lento, y cuando acampamos a 3 kilómetros del desfiladero en el extremo opuesto, el sol ya había descendido. Todos estaban mojados y encendieron una fogata sin discusiones. El disentimiento y la desconfianza seguían presentes, pero el río y el agotamiento los habían amortiguado. Todos estaban demasiado cansados como para seguir peleando. Me habían atado las manos, aunque no con demasiada fuerza, y me habían dejado los pies libres. Me acerqué hasta un tronco caído cerca del fuego y me senté, completamente exhausta. Estaba mojada y sentía frío, mis músculos temblaban de cansancio y por primera vez me pregunté si Jamie me encontraría. Tal vez había seguido al grupo equivocado de bandidos. Quizás los había encontrado y atacado y lo habían herido o matado en la lucha. Yo tenía los ojos cerrados, pero volví a abrirlos, tratando de evitar las visiones que ese pensamiento conjuraba. Todavía seguía preocupada por Marsali, pero no tenía modo de saber si la habrían encontrado a tiempo o no. En cualquier caso, su suerte estaba echada. Como mínimo, el fuego ardía bien. Helados, mojados, deseosos de comida caliente, los hombres habían traído un inmenso montón de leña. Un negro de baja estatura que se mantenía en silencio estaba avivando el fuego, mientras 2 de los adolescentes revisaban los paquetes en busca de comida. Pusieron una olla al fuego con un pedazo de carne salada, y el joven indio, de la melena como un león, echó harina de maíz en un cuenco con un poco de manteca de cerdo. Otro poco de manteca chisporroteaba en una plancha de hierro al derretirse y convertirse en grasa. Olía muy bien. La saliva me inundó la boca, aunque de inmediato fue absorbida por la bola de tela, y a pesar de la incomodidad del olor de la comida, me animó un poco. Mi corset se había soltado por el viaje de las últimas 24 horas.
Había vuelto a ajustarse cuando los cordones mojados se secaron y se encogieron. Me picaba la piel debajo de la tela, pero las finas varillas de la estructura me daban una cálida sensación de apoyo en aquel momento. Los dos sobrinos de Brown, Aaron y Moses, según había oído, entraron en el campo cargando una camilla improvisada que se hundía en el medio. La colocaron con alivio junto al fuego, lo que provocó un fuerte alarido del trasladado. Aunque Brown había sobrevivido tras cruzar el río, en realidad no le había sentado nada bien. Desde luego, yo le había dicho que había que mantenerlo hidratado. La idea me irritó por cansada que estuviera y lancé un amortiguado resoplido por debajo de la mordaza. Uno de los muchachos me oyó y trató de buscar el nudo de la mordaza, pero dejó caer la mano de inmediato cuando Hodgepil le ladró. «¡Déjala!». «¿Pero no tiene que comer, Hodge?». El muchacho me miró con inquietud. «No, ahora no». Hodgepil se puso en cuclillas delante de mí y me miró de arriba abajo. «Ya has aprendido la lección, ¿verdad?». No me moví, solo me quedé sentada y lo miré, con el mayor desprecio que pude mostrar en mis ojos. El corte de mi dedo ardía, las palmas habían empezado a transpirar, pero lo miré fijamente. Él trató de devolverme la mirada, pero no pudo. No conseguía mantener los ojos quietos. Eso lo enfureció todavía más y sus mejillas adquirieron un profundo tono rojizo. «¡Deje de mirarme!». Parpadeé lentamente una vez y seguí mirándolo, con lo que esperaba que pareciera un desapasionamiento interesado. Nuestro señor Hodgepil estaba bastante crispado, círculos oscuros debajo de los ojos, fibras musculares rodeándole la boca como líneas talladas en madera, manchas húmedas de sudor en las axilas. La intimidación constante debe de resultar agotadora. De inmediato se puso de pie, me agarró del brazo y me obligó a incorporarme. «La pondré donde no pueda mirarme, puta», murmuró, e hizo que me marchara al otro lado del fuego a empujones. Algo alejado del campamento encontró un árbol que le gustaba. Me desató las manos y volvió a anudarlas con un lazo que me rodeaba la cintura y me estrechaba las manos contra el cuerpo. Luego me empujó hasta que me hizo sentar. Formó una tosca horca con un nudo corredizo y me la colocó alrededor del cuello. A continuación, ató el extremo libre al árbol. «Así no podrá alejarse», dijo, apretando el rugoso caño contra mi cuello. «No sería bueno que se perdiera. Podría comerla un oso. ¿Y entonces qué, Eso hizo que recuperara el humor. Se rió sin poder contenerse y seguía lanzando risitas cuando se marchó. Pero se volvió para echarme una última mirada. Yo me senté erguida, contemplándolo, y el humor lo abandonó de repente. Se dio la vuelta y se alejó con los hombros tan duros como la madera. A pesar del hambre, de la sed y de la incomodidad general, en realidad tuve una profunda y aunque momentánea sensación de alivio. Aunque no estaba sola, al menos nadie me observaba, e incluso aquel ápice de intimidad resultaba un bálsamo. Me encontraba a casi 20 metros de la fogata, fuera de la vista de todos los hombres. Me apoyé en el tronco del árbol y los músculos de mi cara y de mi cuerpo cedieron todos a la vez y me sobrecogió un escalofrío, aunque no hacía frío. Pronto, sin duda, Jamie me encontraría pronto, a menos que... Alejé la duda de mi mente como si fuera un escorpión venenoso. Lo mismo hice con cualquier pensamiento sobre qué le habría ocurrido a Marsali o lo que podía suceder si él nos encontraba. No, cuando él nos encontrara. No sabía cómo lo haría, pero lo haría, nos encontraría. El sol ya casi se había puesto, las sombras aumentaban bajo los árboles y la luz desaparecía lentamente del cielo, haciendo que los colores se difuminaran y que los objetos sólidos perdieran profundidad. En alguna parte no lejos de ahí se oía el flujo del agua y los ocasionales cantos de los pájaros en los árboles lejanos, que comenzaron a callarse a medida que la noche empezó a ser más fría, reemplazados por los crecientes chirridos de los grillos más próximos.
Mis ojos percibieron un veloz movimiento, y a unos pocos metros vi un conejo gris como el crepúsculo, retorciendo la nariz, sentado sobre sus patas traseras, debajo de un arbusto que se hallaba a unos metros de distancia. La normalidad de esa escena hizo que me ardieran los ojos. Parpadeé para alejar las lágrimas y el conejo desapareció. Verlo había hecho que recuperara un poco el ánimo. Ensayé algunos experimentos para verificar mis ataduras. Tenía las piernas libres, lo que era bueno. Podía levantarme hasta una postura no muy digna en cuclillas y moverme como un pato alrededor del árbol. Todavía mejor, tenía la posibilidad de orinar en privado al otro lado. Sin embargo, no podía incorporarme del todo, ni acceder al nudo de la cuerda que rodeaba el tronco del árbol. O bien la cuerda resbalaba o se atascaba en la corteza. Pero en cualquier caso, el nudo siempre quedaba al otro lado del tronco, que tenía unos 90 centímetros de diámetro. Había unos 60 centímetros de cuerda entre el tronco y la horca en torno a mi cuello, lo suficiente como para poder tumbarme o girar a un lado o al otro. Era bastante evidente que Hochschild conocía bien los métodos para dominar a los cautivos. Pensé en la casa de los O'Brien, o en los 2 cuerpos que habían allí, y en los 2 hijos mayores que habían desaparecido. Un pequeño estremecimiento volvió a recorrer mi cuerpo. ¿Dónde estaban? ¿Los habrían vendido a alguna de las tribus indias como esclavos o llevados a un burdel para marineros en los pueblos costeros? ¿O a un barco para que luego los usaran en las plantaciones de azúcar de las Indias? No me hacía ninguna ilusión que a mí me aguardara alguno de esos destinos pintorescos y desagradables. Yo era demasiado vieja, ruidosa y notoria. No, el único valor que tenía para Hochschild era que sabía dónde estaban las reservas de whisky. Una vez que él estuviera a la distancia suficiente como para olfatearlo, me cortaría el cuello sin vacilar. El aroma de la carne asada flotó en el aire y me inundó la boca con más saliva. Un alivio bienvenido, pero el rugido de mi estómago, puesto que la mordaza me secaba la boca. Una sacudida de pánico hizo que los músculos se tensaran. No quería pensar en la mordaza o en las cuerdas alrededor de las muñecas y el cuello. Sería demasiado fácil sucumbir al pánico del aislamiento y agotarme en una lucha inútil. Tenía que conservar mis fuerzas. No sabía ni cómo podría precisarlas, ni cómo ni cuándo podría precisarlas, pero seguramente lo haría. Pronto, recé, ojalá sea pronto. Los hombres se habían dispuesto para cenar. Estaban tan lejos que no podía escuchar detalles concretos de su conversación, sino solo alguna frase o palabra suelta que me llegaba con la brisa nocturna. Giré la cabeza para que el viento me apartara el pelo de la cara y descubrí por encima del alejado desfiladero que podía ver una franja larga y estrecha de cielo, que había adquirido un tono azul intenso y extraterrenal, como si la frágil capa de la atmósfera que cubría la tierra se volvía aún más delgada y la oscuridad del espacio, más allá, brillara a través de ella. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una y logré perderme en su observación, contándolas a medida que surgían, una a una, tocándolas como haría con las cuentas de un rosario, y recitando para mí misma las constelaciones y estrellas que conocía, cosa que resultaba reconfortante, incluso a pesar de que no tenía la menor idea si esos nombres tenían alguna relación con los cuerpos celestes que veía. Alfa Centauro, Deneb, Sirio, Betelgeuse, las Pléyades, Orión. Logré calmarme hasta tal punto que dormité un poco, pero me desperté algo después, cuando ya había oscurecido del todo. La luz del fuego proyectaba un vacilante resplandor a través de los arbustos, trazando en mis pies sombras rosadas. Me moví y me desperecé lo mejor que pude, tratando de aliviar la tensión de la espalda y preguntándome si Hochschild ya se sentía a salvo, y por eso había dejado que hicieran una fogata tan grande.
Un fuerte gemido llegó hasta mí con el viento. Era Lionel Brown. Hice una mueca, pero no había nada que pudiera hacer por él en mi situación actual. Oí ruidos de movimientos y murmullos. Alguien estaba ayudándolo. Caliente como un revólver, dijo una voz ligeramente preocupada. ¿Traigo a la mujer? No, replicó una voz clara. Hochschild, suspiré. Agua, no hace falta ayuda para eso. Yo estaba escuchando con tanta atención lo que ocurría junto al fuego, que pasó un buen rato hasta que advertí unos ruidos en los arbustos más cercanos. No eran animales, solo los osos harían tanto ruido y estos no reían. Las risas disminuyeron, no solo se amortiguaron, sino que empezaron a interrumpirse. También había susurros, aunque no alcancé a distinguir casi ninguna palabra. De todas formas, como el ambiente era de una excitada conspiración juvenil, supe que debía ser algunos de los miembros más jóvenes de la pandilla. Vamos, venga, pude oír, pronunciando un tono vehemente y acompañado de un estrépito que indicaba que alguien había sido empujado contra un árbol. Luego otro ruido que indicaba una revancha. Más crujidos. Susurro, risita, bufido. Me senté erguida preguntándome en nombre de Dios qué tramarían. Entonces oí, no tiene las piernas atadas, y mi corazón dio un pequeño vuelco. Pero, ¿y sí? Balbuceo, no importa, no puede gritar. Le tomo un poquito de agua. Eso último lo oí con mucha claridad y empujé con los pies para tratar de incorporarme, pero me lo impidió la horca que me rodeaba el cuello. La sentí como una barra de hierro contra la tráquea y caí hacia atrás, viendo manchones rojos como la sangre en el costado de los ojos. Sacudí la cabeza e inspiré con fuerza, tratando de deshacerme del mareo, mientras la adrenalina corría por mis venas. Sentí una mano en el tobillo y pateé con violencia. Dijo él, en voz alta, sorprendido. Apartó la mano de mi tobillo y se echó hacia atrás. Mi visión estaba aclarándose, ya podía verlo, pero la luz del fuego estaba detrás de él. Era uno de los muchachitos, pero no más que una silueta agachada y sin rostro frente a mí. «Shh», dijo, y rió nervioso, extendiendo una mano hacia mí. Lancé un profundo gruñido desde detrás de la mordaza, y él se detuvo, paralizado en la mitad del gesto. Entonces oí un crujido en los arbustos. Eso pareció recordarle que sus amigos lo estaban observando, y él volvió a extender el brazo con renovada determinación, palmeándome el muslo. «No se preocupe, señora», susurró, mientras se acercaba en cuclillas. «No quiero hacerle daño». Resoplé y él volvió a vacilar, pero entonces otro crujido desde los arbustos hizo que su decisión fuera más segura, y me agarró de los hombros, tratando de tumbarme. Me debatí con fuerza al tiempo que lo pateaba con pies y rodillas. Y él se soltó, perdió el equilibrio y se cayó de lado. Una amortiguada explosión de risas desde el arbusto hizo que se pusiera en pie como un resorte. Extendió el brazo con decisión, me agarró los tobillos y tiró con fuerza, haciendo que cayera hacia atrás. Luego se subió encima de mí sujetándome con su peso. «Silencio», ordenó en mi oído. Sus manos trataban de llegar a mi garganta y yo me retorcí y me debatía debajo de su peso, intentando quitármelo de encima. Pero me apretó el cuello y me detuve cuando empecé a ver todo negro de nuevo. «Silencio», repitió ahora en voz más baja. «Cállese, señora, ¿de acuerdo?» Yo emitía pequeños ruidos de asfixia que él debió interpretar como un asentimiento, puesto que aflojó la presión. «No voy a hacerle daño, señora, en serio», susurró, tratando de mantenerme contra el suelo con una mano mientras metía la otra entre los dos. «¿Puede quedarse quieta, por favor?» Pero no acepté, y él finalmente me puso el antebrazo en la garganta y se apoyó en él. No lo hizo con tanta fuerza como para conseguir que me desvaneciera otra vez, pero sí para obligarme a detenerme un poco.
Era delgado y musculoso, pero muy fuerte, y a base de decisión logró subirme la camisa y clavar las rodillas en mis muslos. Estaba respirando casi con tanto esfuerzo como yo, y pude oler el hedor cabrío de su excitación. Me había soltado la garganta y sus manos me agarraban febrilmente los pechos de una manera que dejaba bastante claro que el único pecho que había tocado hasta entonces era casi con toda seguridad el de su madre. «Silencio, no se asuste, señora, está todo bien, yo no... Oh, Dios, yo... oh...» Su mano estaba tanteando entre mis muslos, pero se detuvo un momento cuando se apartó un instante y se bajó los pantalones. Luego se derrumbó pesadamente sobre mí y sus caderas bombearon con frenesí en un enloquecido embate, sin tener contacto alguno, salvo el de la fricción, puesto que, como era evidente, no tenía la menor idea en qué consistía la anatomía femenina. Me quedé inmóvil, paralizada por el aturdimiento, y entonces sentí un líquido caliente debajo de los muslos cuando él se perdió en un éxtasis jadeante. Toda la tensión y el nerviosismo lo abandonó de repente y cayó sobre mi pecho como un globo desinflado. Pude sentir su joven corazón golpeando como un martillo y su sien bañada en sudor contra mi mejilla. La intimidad de ese contacto me resultaba tan intolerable como la presencia cada vez más blanda encajada entre mis piernas. De modo que me volví bruscamente hacia un lado y me lo quité de encima. El tipo de repente regresó a la vida y se puso de rodillas tirando de sus pantalones caídos. Se balanceó adelante y atrás durante un momento, después cayó de pies y manos y se arrastró hasta mí. «Lo siento mucho, señora», susurró. No me moví lo más mínimo, y después de una pausa, él extendió una mano tentativa y me palmeó suavemente el hombro. «De verdad que lo siento», repitió, sin dejar de susurrar, y luego desapareció, dejándome tumbada sobre un charco, preguntándome si aquel ataque tan incompetente podía ser considerado una violación legítima. Un crujido distante en los arbustos, acompañados por gritos amortiguados de jóvenes deleites masculinos, hicieron que me decidiera firmemente por el sí. Por Dios, el resto de aquellas asquerosas bestias se abalanzarían sobre mí en cualquier momento. Paralizada por el pánico, me senté erguida, teniendo la horca presente. El resplandor del fuego era irregular y titilante, apenas suficiente para distinguir los troncos de los árboles y la pálida capa de agujas y musgo en el suelo. Sin embargo, eran visibles las protuberancias de las piedras de granito a través de las capas de hojas y el montículo ocasional de una rama caída. La falta de posibles armas no tenía ninguna importancia, puesto que mis manos seguían firmemente atadas. El peso del joven asaltante había empeorado las cosas. Los nudos se habían ceñido con más fuerza durante la lucha, y mis manos latían por la falta de circulación. Sentía que las yemas de los dedos empezaban a adormecerse. «Por todos los diablos, ¿acaso iba a perder varios dedos por la gangrena como resultado de ese absurdo?» Por un instante consideré si sería aconsejable adoptar una actitud complaciente con el siguiente y horrible muchachito con la esperanza de que me quitara la mordaza. Si lo hacía, al menos podría rogarle que aflojara las cuerdas, y luego pediría socorro a gritos, con la esperanza de que Tevi se presentara y que impidiera nuevos ataques, por miedo a mi venganza sobrenatural. A continuación, se oyó un crujido en los arbustos. Apreté los dientes en la mordaza y levanté la mirada. Pero vi que la silueta oscura delante de mí no pertenecía a uno de aquellos jóvenes. El único pensamiento que me vino en la mente, me di cuenta de quién era el nuevo visitante, fue Jamie Fraser. «Desgraciado, ¿dónde estás?» Me quedé paralizada, como si el hecho de permanecer inmóvil pudiera hacer que fuera invisible. El hombre se puso en cuclillas para mirarme a la cara. «Ya no te reís tanto, ¿verdad?», dijo en tono tranquilo. Era Bugle, el ex cazador de ladrones. «Tú y tu marido creísteis que era muy divertido, ¿no?»,
lo que me hicieron aquellas alemanas. Y luego el señor Fraser me dijo que pensaban hacer salchicha conmigo, con cara de santo. Os pareció divertido, ¿verdad? Para ser honesta, había sido divertido, pero él estaba en lo cierto. Yo ya no me reía. Echó el brazo hacia atrás y me dio una bofetada. El golpe hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas, pero el fuego lo iluminó desde un lado y pude ver la sonrisa en su rostro, rechoncho. Me invadió una fría aprensión que hizo que me estremeciera. Él se dio cuenta y su sonrisa fue mayor. Sus caninos eran cortos y romos, de modo que, en contraste, destacaban los incisivos, largos y amarillentos, semejantes a los de un roedor. Supongo que crees que esto es todavía más divertido, dijo, poniéndose en pie y buscando la bragueta. Espero que Hochpil no te mate enseguida. Así podrás contarle a tu marido. Apuesto a que él disfrutará de la broma, con el sentido del humor que tiene. El semen del muchacho seguía húmedo y pegajoso en mis muslos. Me eché hacia atrás instintivamente, tratando de ponerme en pie, pero el nudo corredizo que tenía en el cuello me lo impidió. Mi visión se oscureció durante un instante cuando la cuerda se apretó sobre la carótida, pero luego se aclaró y me encontré con la cara de Bull a pocos centímetros de la mía y con su aliento caliente sobre mi piel. Me agarró la barbilla y frotó su rostro contra el mío, mordiéndome los labios y raspándome la mejilla con fuerza, con la barba de pocos días. Luego se echó hacia atrás, dejándome la cara mojada con su saliva. Me empujó contra el suelo y se subió encima de mí. Pude sentir la violencia que había en él, latiendo como si se tratara de un corazón a la vista, lista para estallar. Sabía que no podía escapar ni impedirlo, sabía que me lastimaría si le daba la más mínima excusa. Lo único que podía hacer era mantenerme inmóvil y soportarlo. No pude. Me debatí debajo de él y giré a un lado, levantando las rodillas, cuando él me apartó la enagua. Lo golpeé de refilón en el muslo y él echó la mano hacia atrás de modo reflejo y me dio un puñetazo en la cara, fuerte, rápido. Un repentino dolor rojo y negro floreció desde el centro de mi cara. Me llenó la cabeza y me cegó, provocándome una momentánea inmovilidad. Maldito hijo de puta, pensé con toda claridad, ahora te matará. El segundo golpe cayó sobre mi mejilla y me hizo girar la cabeza a un lado. Tal vez me había movido, tratando en vano de resistirme, o quizás no. De repente él se arrodilló sobre mí a horcajadas y empezó a golpearme y a bofetearme con golpes sordos y pesados, todavía demasiado remotos para generar dolor. Me retorcí y llevé el hombro hacia atrás, tratando de protegerme la cara contra el suelo, y en ese momento su peso desapareció. Estaba de pie, dándome patadas e insultándome, jadeando entre sollozos, mientras su bota se clavaba en mi costado, en mi espalda, en mis muslos y en mis nalgas. Empecé a resollar, intentando recuperar la respiración. Mi cuerpo se retorcía y temblaba en cada golpe, al tiempo que se deslizaba en el suelo cubierto de hojas, y me aferré a esa sensación de arrastrarme, tratando con fuerza de hundirme, de que la tierra me tragara. Entonces se detuvo. Oí sus resoplidos al procurar hablar. Maldición, maldición, oh maldición, puta. Yací inerte, tratando de desaparecer en la oscuridad que me rodeaba, sabiendo que iba a patearme en la cabeza. Podía sentir cómo se romperían mis dientes, cómo los frágiles huesos de mi cráneo se astillarían y se hundirían en la pulpa mojada y blanda de mi cerebro, y temblé y apreté los dientes en una inútil resistencia contra el impacto. Sonaría como un melón aplastado o un ruido sordo, pegajoso y hueco. ¿Lo oiría? No sucedió. Se produjo otro ruido, un crujido veloz y fuerte que no tenía sentido. Un sonido débil y carnoso, piel contra piel, en un ritmo suave como un chasquido, y luego él dejó escapar un gemido y unas gotas cálidas de fluido cayeron sobre mi cara y mis hombros.
salpicándome la piel desnuda en las partes en que la tela de mi camisa se había desgarrado. Me quedé como congelada. En algún rincón lejos de mi mente, una observadora distante se preguntó si aquello era, de hecho, lo más asqueroso que había presenciado jamás. Bueno, no lo era, desde luego. Algunas de las cosas que había visto en el hospital de Lange, por no mencionar la muerte del padre Alexander, o en el ático de los Berkeley, el hospital de campaña de Amiens, por todos los cielos, no, aquello ni siquiera se le semejaba. Permanecí rígida, con los ojos cerrados, recordando experiencias desagradables del pasado y deseando estar en alguno de aquellos sucesos en lugar de allí. Él se inclinó sobre mí, me agarró el cabello y me golpeó la cabeza contra el árbol varias veces, respirando con dificultad. «Te enseñaré», murmuró. Luego soltó la mano y oí el ruido de sus pasos que se alejaban tambaleantes. Cuando por fin abrí los ojos, estaba sola. Seguí sola, pero podría haber sido peor. Al parecer, el violento ataque de Bubble había asustado a los muchachos. Giré hacia un lado y me quedé inmóvil, respirando. Estaba muy cansada y completamente desolada. Jamie, pensé, ¿dónde estás? No tenía miedo de que pudiera ocurrir a continuación. No podía ver más allá del momento en que me encontraba. Una sola respiración, un solo latido. No pensaba y no quería sentir, todavía no. Solo me quedé quieta y respiré. Muy lentamente empecé a notar pequeñas cosas. Un trozo de corteza que me había enganchado en el pelo y que me arañaba la mejilla. La suavidad de las gruesas hojas secas debajo de mí, acunando mi cuerpo. La sensación del esfuerzo cuando mi pecho se elevaba en un trabajo cada vez mayor. Un minúsculo nervio comenzó a agitarse cerca de un ojo. De repente me di cuenta de que con la mordaza en la boca y los tejidos nasales que se estaban congestionando con gran rapidez por la sangre y la inflamación, corría un serio peligro de ahogarme. Giré hacia un lado lo máximo que pude sin estrangularme y me froté la cara contra el suelo. Luego, con una desesperación creciente, clavé los talones en el suelo y me retorcí hacia arriba, raspándome la cara con fuerza contra la corteza del árbol, tratando, sin éxito, de aflojar o quitar la mordaza. La corteza me arañó el labio y la mejilla, pero el pañuelo atado alrededor de mi cabeza estaba tan ajustado que me cortó la comisura de la boca, obligándola a abrirse, de modo que la saliva se filtraba constantemente en la bola de tela que tenía en el interior. Tuve arcadas por las cosquillas del paño empapado en la garganta y sentí que el vómito me ardía en el fondo de la nariz. No vas, no vas, no vas, no vas, no vas a vomitar. Arrastré burbujas de aire a través de mi nariz ensangrentada. Sentí un intenso sabor a cobre cuando el aire descendió por mi garganta, unas arcadas más intensas. Me doblé en dos y vi una luz blanca en el borde de mi campo visual, cuando la horca me apretó la garganta. Caí hacia atrás y mi cabeza golpeó con fuerza el árbol, pero casi no lo noté. La cuerda volvió a aflojarse, gracias a Dios, y logré inspirar 1, 2, 3 valiosas veces ese precioso aire lleno de sangre. Tenía la nariz hinchada de pómulo a pómulo. Estaba inflamándose cada vez más. Clavé los dientes en la mordaza y soplé por la nariz tratando de limpiarla, aunque solo fuera por un momento. La sangre teñida de bilis y cálida me salpicó la barbilla y el pecho, y yo succioné aire con fuerza, logrando que entrara un poco en mis pulmones. Soplar, inspirar, soplar, inspirar, soplar. Pero mis conductos nasales ya estaban casi cerrados por la inflamación, y estuve a punto de llorar de pánico y frustración, puesto que no podía coger aire. «Por Dios, no llores»,
Morirás si lloras. Por el amor de Dios, no llores. Soplar, soplar. Resoplé con la última reserva de aire rancio en mis pulmones y pude liberar un espacio mínimo suficiente para volver a llenarlos. Contuve el aliento tratando de mantenerme consciente el tiempo suficiente como para descubrir una manera de respirar. Tenía que haber una manera de respirar. No permitiría que un infeliz como Harley Bubble me matara. Eso no estaba bien, no podía estarlo. Sentada, a medias, me junté lo máximo que pude al árbol para aflojar todo lo posible la fuerza de la horca en mi cuello y dejé que la cabeza cayera hacia adelante, lo que hizo que la sangre de la nariz goteara hacia abajo. Eso resultó en cierto sentido de ayuda, pero no duró demasiado. Sentí que se me endurecían los párpados. Sin duda tenía la nariz rota y todos los tejidos alrededor de la parte superior de la cara estaban inflamándose con la sangre y la linfa producida por el traumatismo capilar, presionándome los ojos y limitando todavía más la entrada de aire. Mordí la mordaza en una agonía de frustración y luego, desesperada, comencé a masticarla, triturando la tela con los dientes, tratando de aplastarla, de comprimirla, de hacer que de alguna manera se moviera en el interior de la boca. Me mordí el interior de la mejilla y sentí dolor, pero no le presté atención. No era importante, nada importaba, salvo respirar. Por Dios, no podía respirar. Por favor, ayúdame a respirar, por favor. Me mordí la lengua, sofoqué un grito de dolor y me di cuenta de que había conseguido atravesar la mordaza con la lengua cuyo extremo llegaba a una esquina de la boca. Empujando todo lo posible con la punta de la lengua, había logrado formar un pequeño canal de aire por el que no pasaba más que una mínima brizna de oxígeno. Pero era aire, y eso era lo único que importaba. Tenía la cabeza ladeada a un costado, lo que me causaba dolor, con la frente presionada contra el árbol. Pero me inquietaba hacer el más mínimo movimiento, por miedo a perder esa fina línea vital de aire si la mordaza se desplazaba al mover la cabeza. Permanecí inmóvil, sentada, con las manos apretadas, haciendo unas respiraciones largas, gorgoteantes y horriblemente superficiales, y preguntándome cuánto tiempo podría soportarlo. Los músculos del cuello ya temblaban por el esfuerzo. Las manos estaban latiendo otra vez. A pesar de que suponía que jamás había dejado de hacerlo, no había tenido tiempo de prestarles atención. En ese momento lo hice y agradecí las punzadas de dolor que dibujaban los contornos de cada una con fuego líquido, puesto que me distraían de la mortal rigidez que me descendía por mi nuca y me llegaba al hombro. Los músculos del cuello saltaron en un espasmo. Jadeé, perdí el aire, curvé el cuerpo como en un arco, clavando los dedos en las cuerdas que me ataban para procurar con todas mis fuerzas recuperarlo. Una mano se posó en mi brazo. No lo había oído llegar. Giré a ciegas y mi cabeza golpeó contra él. No me importaba quién era o qué quería, siempre que me quitara la mordaza. Una violación parecía un intercambio perfectamente razonable por la supervivencia. Gemí de desesperación, bufando y esparciendo gotas de sangre y moco, cuando sacudí la cabeza con violencia, tratando de indicar que me estaba asfixiando. Dado el nivel de incompetencia sexual que se había demostrado hasta el momento, era posible que el tipo ni siquiera se diera cuenta de que no podía respirar y que se limitara a proceder con su asunto sin percibir que su violación podría convertirse en necrofilia. Estaba tocándome la cabeza. Gracias a Dios, gracias a Dios. Con un esfuerzo sobrehumano permanecí inmóvil, mientras sentía un gran mareo, al mismo tiempo que se producían unos chisporroteos en el interior de mi globo ocular. Entonces, la tira de tela salió y yo empujé el paño apelotonado que tenía en la boca de modo reflejo. Sentí una náusea instantánea y vomité tragando aire y haciendo arcadas al mismo tiempo. No había comido, tan solo un hilo de bilis me irritó la garganta y goteó por mi barbilla.
Me atraganté, tragué y respiré cogiendo aire en bocanadas inmensas, glotonas, que amenazaban con hacerme estallar los pulmones. Él estaba diciendo algo, susurrando con impaciencia. No me importaba, no podía entenderlo. Lo único que oía era el grato silbido de mi propia respiración y los sordos latidos de mi corazón, cuando por fin se redujo la velocidad de la frenética carrera para mantener el oxígeno recorriendo mis hambrientos tejidos. El corazón golpeó con tanta fuerza que me sacudió el cuerpo. Entonces oí una o dos palabras y levanté la cabeza para mirarlo. ¿Qué? Pregunté con dificultad. Tosí y moví la cabeza tratando de aclararla. Me dolía mucho. ¿Qué ha dicho? Solo alcanzaba a ver una silueta desencajada, melenuda como un león y de hombros huesudos frente al débil resplandor del fuego. He dicho que si el nombre de Ringo Starr significa algo para usted, susurró, acercándose más. A esas alturas yo ya era inmune a la sorpresa. Me limité a limpiarme el labio partido muy suavemente contra el hombro y respondí con toda serenidad. Sí. Él había estado conteniendo el aliento. Me di cuenta de ello solo cuando oí su suspiro al soltarlo y vi que sus hombros se encorvaban. «Oh, Dios mío», dijo entre dientes, «oh, Dios mío». De pronto se abalanzó sobre mí y me atrapó en un fuerte abrazo. Yo me eché hacia atrás y empecé a ahogarme cuando la horca que me rodeaba el cuello volvió a ajustarse, pero él no lo advirtió, absorto en sus propias emociones. «Oh, Dios mío», repitió y hundió la cara en mi hombro, casi sollozando. «Oh, Dios mío, lo sabía que usted tenía que serlo, lo sabía, pero no podía creerlo. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, no pensé que jamás encontraría a otro, nunca». «¿Qué?», dije arqueando la espalda. «¿Qué? ¡Mierda!», me soltó y agarró la cuerda de mi cuello, intentó sujetarla y me pasó el nudo por encima de la cabeza. Y a pesar de que casi me arranca una oreja, no me importó. «Mierda, ¿se encuentra bien?». «Sí», carraspié, «desáteme». Él olfateó, se limpió la nariz en la manga y miró por encima del hombro. «No puedo», susurró. «El siguiente que venga se dará cuenta». «¿El siguiente?», grité lo más alto que se puede gritar con un susurro atragantado. «¿Qué quiere decir con el siguiente?». Bueno, Dios. Un capitulón, la verdad, muy duro y muy fuerte. Bueno, me alegro que hayan todas escuchado. Estoy muy contenta por seguir perteneciendo a esta Maratón GAPS y agradezco a las administradoras que siempre me eligen, que siempre me dan la oportunidad de leer un rato y de sentirme un poco cerca de todas ustedes. Con esto de la pandemia y que no podemos salir, yo soy de riesgo y bueno, no voy a ningún lado. Así que esto para mí es como si fuera una reunión de un cafecito que nos tomamos entre todas. Y yo, mientras tanto, les leo. Bueno, mañana sigue otro capítulo fuerte. No sé a quién le toca, pero bueno, les agradezco mucho. Un beso a todas mis asenaks, como digo siempre. Y bueno, mañana seguimos. Chao. Las quiero mucho.